El lobizón del bosque misionero. Historia basada en la experiencia de Diego Altamirano. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Siempre me ha dado curiosidad cómo algunas de las historias más fantásticas que escuchamos como leyendas terminan de alguna manera siendo ciertas. Damos por hecho que las criaturas de los mitos son simples fantasías porque no hemos visto alguna. Pero tal vez esos seres existen escondidos en lugares recónditos y dejándose ver por quienes menos los esperen. Soy originario de una pequeña provincia de Argentina llamada Misiones. Este lugar está plagado de leyendas y mitos ocurridos en la región. Una de ellas es el lobizón, el cual es una figura que para muchos es real, yo incluido entre ellos. Esta creencia no es algo que piense solamente porque sí. En realidad tuve una experiencia cara a cara con este ser. Era verano del año 2021. Ese verano fue uno de los más calurosos que puedo recordar. Las temperaturas altas hacen que la tierra colorada de mi pueblo natal brille como nunca. La vegetación verde destaca entre los montes y su fauna se adentra en lo profundo de la selva. Recuerdo que en esas épocas eran vacaciones. Con mis amigos llamados Jano y Tiago decidimos ir a acampar y hacer un poco de pesca en un arroyo cercano. Dicho arroyo se encontraba dentro de la chacra de un anciano llamado Adolfo y tenía 96 años de edad. Su casa y la mía no estaban tan lejos, si acaso me quedaba 1 kilómetro de distancia. Mis compañeros y yo le pedimos permiso al señor Adolfo para quedarnos en sus tierras y acampar y hacer la pesca de noche. El viejito era muy amable y accedió sin ningún problema. La única condición que nos puso fue que armáramos el campamento lejos de cierto sector del monte. Mis amigos y yo llamábamos a este lugar Zona B. Nos sugirió que nos mantuviéramos cerca de otra zona sin tanta vegetación boscosa y que colinda con el arroyo. Le dijimos al señor que sí y nos fuimos directamente donde nos había recomendado. Armamos las casas de campaña y no perdimos el tiempo para pescar lo antes posible. El rato transcurrió tranquilo sin que sacáramos tantos peces del agua. No nos alarmamos porque habíamos empacado varias cosas de comer si no corríamos con tanta suerte. Y en caso de que se nos terminara la comida por cualquier razón, mi amigo Tiago llevó un rifle para cazar palomas o cualquier otro animal. De hecho, él se fue un rato a explorar los alrededores con el rifle, pero tampoco hubo suerte en la caza. Teníamos mucho entusiasmo por esta aventura y guiados por la curiosidad nos adentramos en el bosque. Aprovechamos que todavía quedaba algo de luz de la tarde. Quisimos probar suerte para ver si lográbamos cazar algún tatú o cutia. El primero es un animal con caparazón, si no mal recuerdo en algunas partes de Centroamérica lo llaman armadillos. En cuanto a la cutia, es un pequeño roedor que habita en los lugares boscosos. Entrando un poco más al monte, sin darnos cuenta, nos acercamos a la zona B. Nos dimos cuenta porque había una fila de alambres de púas que separaban el monte de la zona. Los tres notamos que del otro lado del alambre había madrigueras de tatú, por lo que decidimos marcar el lugar para volver más tarde, ya que los tatú tienen hábitos nocturnos y salen únicamente de noche a comer. De regreso a nuestro campamento, Jano se puso a levantar las carpas para dormir. Recuerdo que esa noche parecía hermosa. Las estrellas y la luna ayudaban a iluminar el vasto del monte que quedaba frente a nosotros. Cenamos lo poco que habíamos pescado y regresamos más rato al río para hacer un último intento. A fin de cuentas, todo este viaje tenía como motivo principal llevarnos todos los peces posibles. Un rato después, Tiago propuso el río arriba para llegar a un tramo más profundo, uno que justamente quedaba cerca de la zona B. Con esto aprovecharíamos para ver si los tatú ya habían salido de las madrigueras. Dejamos las cañas reposando y decidimos ir a la madriguera. Noté que Jano estaba nervioso porque nos dijo: hay que acercarnos lo menos posible a la zona B para evitarnos problemas. Una vez que estuvimos cerca del alambrado, nos paralizamos al escuchar el rugido fuerte de un animal. Nunca había escuchado algo parecido. El sonido fue tan tenebroso que decidimos ir por las cañas y volver al campamento para dormir. Íbamos a mitad del camino cuando Jano nos dijo que tenía un mal presentimiento.
que no debimos pasar nunca por la zona B. No le dimos mucha importancia y seguimos caminando. Tiago iba al frente alumbrando con la linterna de su celular, ya que dentro del monte no se veía nada. Y de un momento a otro se paró en seco. Apuntó su rifle soltando 2 tiros en ese instante. Ni Jano ni yo vimos a qué le había disparado, pero escuchamos como un animal de gran tamaño salió corriendo entre los árboles. Jano susurró que no sabía de lo que se trataba y prefirió soltar los tiros. Pensó que tal vez se podría tratar de un puma, ya que son muy comunes en la región. Llegamos a donde estaba el campamento y nos propusimos a dormir. Eran las 3 de la madrugada cuando escuché que Jano se levantó para ir al baño. No le presté mucha atención y seguí durmiendo. O al menos esa era mi intención. De pronto, Jano entró a la carpa y me preguntó si estaba despierto y le contesté que sí. ¿Qué pasa? ¿No lo notas? Es ese olor de hace rato. Jano tenía razón. El olor a animal muerto se dispersaba en todo el campamento. Despertamos a Tiago y los 3 nos pusimos en alerta para observar el monte por una pequeña ventanita que tenía la carpa. La noche estaba silenciosa y algo rara. Antes de irnos a dormir escuchamos muchas lechuzas y otras aves nocturnas. Estábamos ahí mirando fijo al monte cuando de pronto Jano nos dijo: «Oigan, miren, allá entre los árboles se nota algo». Estuvimos observando con más atención y alcanzamos a ver la sombra de un animal, pero no logramos identificar qué especie era. Tiago agarró su rifle y lo apuntó hacia la criatura. En eso la sombra de ese animal giró hacia nosotros como si también nos estuviera mirando. Comenzó a moverse entre los matorrales y lo perdimos de vista, pero escuchamos cómo se estaba acercándose a la carpa. Tiago sacó la punta del rifle por la ventanita y disparó 3 tiros al aire a modo de advertencia. Pasaron unos 20 minutos y vimos que una linterna iluminó la carpa donde estábamos. Era el señor Adolfo, que despertó al escuchar los disparos. Se preocupó mucho por nosotros y deseó ir a ver si estábamos bien. Le contestamos que sí, que disparamos porque había un animal grande rondando el campamento. Don Adolfo se quedó pensando un rato y nos preguntó si al ver al animal habíamos percibido el olor a carniza. Me sorprendió mucho que notara ese detalle, a lo que le respondimos que sí. Muy preocupado nos advirtió que teníamos que salir de ahí lo antes posible. El diablo andaba suelto y no era buena idea enfrentarnos a él. Recogimos nuestras cosas y caminamos hasta la casa de don Adolfo. Muy amablemente nos ofreció que nos quedáramos a dormir ahí porque la noche el monte se puede poner peligroso. Le agradecimos la hospitalidad y aceptamos. Don Adolfo puso un colchón en el piso de su sala para que nos acostáramos ahí. Ya nos habíamos propuesto dormir, pero antes de apagar la luz noté que Adolfo hablaba con su esposa. Ella puso una cara de preocupación y de miedo. Pude escuchar casi un susurro que dijo: «Hace mucho que no se acercaba tanto la bestia». No le di importancia a estas palabras porque pensé que estaba hablando de algún animal del monte. Pasaron alrededor de 20 minutos y escuchamos los perros de don Adolfo ladrando. Vi que Adolfo se levantó y agarró el rifle de su pared. También tomó balas de una caja y se puso a rezar. Se persinó y salió de su casa y desperté a Jano y Tiago para contarles lo que había visto. En eso escuchamos unos disparos y un grito desgarrador. Vimos que la esposa de Adolfo se puso a rezar y hasta fue a la cocina para hacer una infusión de hierbas. Unos minutos después, don Adolfo entró por la puerta y le dijo a su mujer: ahora sí terminé con esa bestia». Adolfo vio que estábamos despiertos y nos llamó. Entonces comenzó a contarnos que aquel animal que vimos en el monte fue un lobizón. Esa bestia tenía tiempo azotando la parte de la colonia y siempre se encontraba en los parajes de la zona B. Muchas personas que quisieron acampar ahí lo vieron. Algunos de esos turistas no salieron con vida de ese lugar y otras más desaparecieron sin dejar rastro alguno. También nos contó que decidió salir con su rifle y lo recargó con unas balas que había mandado bendecir previamente 6 iglesias distintas. Los ruidos del animal venían de un potrero en los que tenía un tajamar. Ahí vio a la bestia metiéndose en medio de los árboles. Apuntó el rifle y alcanzó a dar 2 disparos, pero el lobizón alcanzó a moverse rápidamente hacia la zona B.
Don Adolfo nos preguntó si queríamos ir con él a perseguir al animal porque estaba herido, y era momento de que termináramos con él de una vez por todas. Le respondimos que sí, tomamos nuestro rifle y Alonso le cambió las balas por las que bendijo. De esta manera nos adentramos en la dichosa zona B. Al entrar, el ambiente que se sentía en ese lugar era muy raro y pesado. No sé cómo explicarlo, pero de hecho ni siquiera se escuchaba el sonido de algún tipo. Caminamos hasta el arroyo y encontramos un rastro de sangre en la tierra. De pronto, don Adolfo levantó el rifle hacia un árbol y ahí estaba. Les juro que lo vi con mis propios ojos, y es algo que no voy a poder olvidar. Tenía el aspecto de una especie de cruza entre lobo y hombre. Medía casi 2 metros y su complexión era extremadamente delgada. Tenía poco pelo en las extremidades y sus ojos eran amarillos. Su boca estaba llena de dientes puntiagudos, y de su cuerpo salía su olor asqueroso a carniza. Cuando se percató de nuestra presencia, la bestia soltó un rugido horrible. Adolfo detonó un disparo, pero falló. La criatura dio un salto y corrió hacia los árboles. Lo perdimos de vista y don Adolfo decidió que debíamos volver. Cuando volvimos a su casa, su esposa nos dio un té del que había preparado. Según Adolfo, el lobizón no volvería a molestar por esos lugares en un buen tiempo, pero cuando decidiera volver estaría listo para matarlo definitivamente. En cuanto amaneció, volvimos a mi casa y le conté todo lo que había ocurrido a mi padre. Él nos respondió que ya sabía de la existencia de aquella bestia. Muchas personas habían intentado cazarlo, pero no pudieron. También nos dijo que el lobizón no suele salir de la zona B, pero en los meses que hace más calor va a cazar gallinas, animales que están en los ranchos vecinos. También se mete en los cementerios para profanar tumbas y comer de los cuerpos recién sepultados. Mi padre aprovechó para confesarme que en algún momento de su infancia, al igual que nosotros, tuvo un encuentro con este animal. Pero esa es otra historia que dejaré para otra ocasión. Espero que mi relato fuera de su total interés. Y si les ha gustado la historia, no olviden compartirlo o dejar un comentario. Esto ayuda bastante al canal y al algoritmo de todas las plataformas. Soy Antonio y nos escuchamos en la próxima historia.